tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, en este caso vamos a explicar un poco lo que concierne a abordaje de enfermedades peribroncovasculares en la tomografía computarizada del artículo que nos tocó. En este caso, el que va a exponer es quien les habla, Pablo Paolet Denis Alonso, y nuestro compañero Pacheco Marquí en Perú Santiago. Al hablar de un abordaje de la enfermedad peribroncovascular en la tomografía computarizada, vamos a ver que la principal estructura involucrada en esta, por el cual van a transcurrir distintas estructuras accesorias, va a ser el intersticio pulmonar. Este intersticio va a ser un conjunto, como dice acá, de tejido conectivo, que va a estar entre el parénquima pulmonar y que por él van a pasar lo que son bronquios, la vasculatura y los conductos linfáticos. Entonces, ¿cómo es que se va a predisponer para que aparezca una alteración peribroncovascular? Tiene que haber una alteración en el intersticio para que se dé esto. ¿Y cómo es que se va a dar? Pues para iniciar sabemos que hay un mediastino en la parte medial del pulmón. De él van a nacer distintas estructuras como por ejemplo vasos sanguíneos, los conductos linfáticos y las vías respiratorias que van a penetrar el parénquima pulmonar y posteriormente se van a distribuir de manera periférica hacia todos los campos del pulmón. En este caso van a llegar tan solo a los 2/3 internos del pulmón, como menciona esta parte de acá. Y entonces, todas esas estructuras van a penetrar o van a entrar por el intersticio. Y estas estructuras, o cualquier daño que genere en el intersticio, cualquier injuria que haga que, por ejemplo, haya una mayor cantidad de células en esta zona, va a hacer que se note una mayor opacidad en las tomografías. Entonces, al mencionar lo anterior, vamos a presentar una serie de trastornos que siguen más o menos ese patrón. Por ejemplo, en el linfoma. El linfoma se define como una proliferación excesiva de linfocitos, anómala, una división descontrolada. Puede ser de origen primario o con una afectación secundaria. Cuando hablamos de una afectación secundaria, dejando de lado si es Hodgkin o no Hodgkin, solamente sabiendo que el linfoma de Hodgkin es más letal y tiene una lesión parenquimal mayor que la de no Hodgkin, vamos a ver ya directamente la tomografía. En este caso podemos ver varios nódulos peribronquiales, como sigue el cursor, nódulos peribronquiales. Y vamos a ver que se va a dar un patrón de carcinomatosis linfangítica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una mayor difusión de tejidos o de células neoplásicas de una zona a otra, haciendo que en una zona determinada que está el intersticio normal, salgan y se reproduzcan de manera excesiva, de manera normal, y posteriormente en una tomografía hace que el intersticio se vea muy opaco, dando lo que se conoce como septos interlobulares que podemos ver en esta zona. Ahora, ¿cómo afecta o cómo se da un linfoma pulmonar primaria? Estos van a ser menos prevalentes y su patrón puede ser en una forma de masa, de consolidaciones y pueden tener o no broncogramas aéreos. En este caso presentamos una consolidación del espacio aéreo, una consolidación, perdón, del pulmón izquierdo, en el cual vemos una marcada hiperdensidad, ¿ok? Pero no va a estar bien delimitada, que vemos estos espacios hipodensos como los bronquios y otros conductos que son los broncogramas aéreos. Igual siempre apareciendo los micronódulos peribronquiales. En este lado también vamos a tener casi la misma estructura, solo que va a haber una hiperdensidad más marcada, igual no sigue siendo bien delimitada, vemos un broncograma aéreo acá, y vemos cómo el contenido del hilio, del mediastino, se va infiltrando y va a ir entrando en contacto con este material, con esta hiperdensidad. Al hablar de granulomatosis linfomatoide, vamos a ver que es una entidad poco común, causada por el virus de Epstein-Barr o virus del herpes tipo 4. El patrón en la tomografía computarizada vamos a ver que hay varios micronódulos un poco dispersos, periféricos, pero que no van a entrar en contacto con la pleura. En este caso también vamos a ver cómo se van a dar un patrón de vidrio esmerilado en ciertas zonas, y en estos casos también se puede dar que el vidrio esmerilado pase a los patrones de consolidación, como es en este caso de acá. Como vemos, si hay un broncograma aéreo. Y en el caso cuando este patrón de vidrio esmerilado rodea a la consolidación, vamos a ver que se va a dar un signo del halo. Igual vemos que en esa parte posterior no es igual en ambos lados, sino que en un lado puede haber un derrame pleural. Al hablar de neumonía intersticial linfocitaria, lo principal es que van a aparecer quistes con un interior hipodenso, y también puede aparecer lo que es patrón de vidrio esmerilado, consolidaciones, etc. Como dice su nombre, es neumonía intersticial linfocitaria. Hay una proliferación de linfocitos, no solo en el intersticio, sino que también va a agarrar parte del parénquima pulmonar. Y bronquiolitis folicular, igual también va a haber una multiplicación excesiva de linfocitos en la propia mucosa del bronquio, o sea, en la misma estructura del bronquio,
Y el patrón que va a característico que va a dar en una tomografía, como vemos en este pulmón derecho, es que van a presentar lo que se conoce como opacidades de árbol en brote o en ópalos. Y en esta vista coronal también vemos dicha estructura, ¿no? Además, que también puede presentar opacidad en vidrio esmerilado, adenopatías, que también puede o no aparecer, pero principalmente no es característico de esto. Y lo más importante es el cáncer de pulmón, que en este caso hablamos de un adenocarcinoma del pulmón, que como ya hemos mencionado, es una de las formas más frecuentes de cáncer de pulmón de células no pequeñas. ¿Cuál va a ser la característica de este pulmón, de este cáncer de pulmón? Estas consolidaciones se van a ver, o estas hiperdensidades se van a ver bien marcadas, pero no delimitadas. Vemos que van a tener espículas o manchas o líneas que van a hacer de esta tener un patrón de espinas, por decirlo así. Vemos que también puede tener la presencia de broncograma aéreo. Esta es una tomografía de una vista coronal en ventana parenquimal. Y esta es una vista axial, igual en ventana parenquimal. Y vemos cómo se da bien marcada la hiperdensidad. Vemos que dentro de esta pueden estar los bronquios y vemos cómo se da el patrón de broncograma aéreo, ¿no? Una característica del pulmón, para diferenciarla de otros trastornos que pueden ser similares a esta, es que estas van a ser unifocales. Simplemente se van a ubicar en una zona y no se van a dispersar en varios lados, ¿ok? Entonces acá vemos que, por ejemplo, solamente hay una zona, en esta misma también hay una zona. No se van a dispersar. Y otra característica específica de esto es que pueden tener adenopatías que pueden estar en el mediastino o perihiliares. También el diagnóstico se da por la presencia de enfisema, ampollas, engrosamiento de la pared bronquial, que puede indicar que un individuos tienen antecedentes de tabaquismo. Como sabemos, esta va a ser la predisposición más importante de que una persona desarrolle cáncer de pulmón. Y si tratamos de pacientes no tabaquismo, que no consumen tabaco, ya vamos a un lado más por patrones genéticos o patrones de herencia. Bueno, siguiendo con la temática de las enfermedades peribroncovasculares, ahora nos enfocamos en la neumonía organizada. ¿Y qué podemos decir de ella? Es que se caracteriza por tapones intraalveolares fibromixoides que contienen fibroblastos, miofibroblastos, inclusive tejido conectivo y a veces macrófagos espumosos, ¿no? Dentro de ellos debemos hablar sí o sí de la neumonía organizada fibrinosa aguda o la famosa AFOP. ¿Por qué? Porque se tiene patrones muy puntuales y muy comunes, como son la consolidación que vemos aquí y opacidades en vidrio esmerilado, ¿no? Sea principalmente en pacientes de entre 50 y 60 años, y este paciente tiene una clínica muy común, ¿no? Como es la tos subaguda, sibilancias, fatiga de hasta 3 meses, fiebre, y también este patrón se ve en personas que tienen inmunoterapia, ¿no? En este ejemplo A vemos que esta paciente tiene una consolidación predominantemente periférica, pero que no afecta a esta región, como ven aquí, subpleural, ¿no? Y se asocia siempre a las estructuras broncovasculares, mira aquí, y aquí también, ¿no? Broncovasculares. En la imagen 2 vemos también a esta paciente y vemos que tiene nódulos en vidrio esmerilado, o como se denomina en GGO, predominantemente en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, ¿no? Acá también, miren. Cuando hablamos de las infecciones, debemos decir que tienen múltiples etiologías, como pueden ser bacterianas, virales, micóticas e inclusive también parasitarias, como son las esquistosomiasis, ¿no? Ahora, hay que decir que afecta principalmente a las vías respiratorias grandes, pequeñas y también a los alvéolos. El diagnóstico, como son sus etiologías múltiples, debemos basarnos mucho en la clínica del paciente, en los resultados o en los resultados del laboratorio y por último también en las imágenes que nos ayudan a orientarnos tal vez hacia un tipo de patógeno, ¿no? Pero lo que confirma al final va a ser la clínica y el laboratorio sobre todo. Ahora, ¿qué es indicativo de una infección? Siempre la fiebre, la fiebre. Ahora, la distribución que podemos ver es peribroncovascular muchas veces y nos suscita cuando vemos esta distribución nos necesita pensar de que es bacteria o virus, ¿no? Como siempre los virus o bacterias tienen que entrar cerca o tienen que entrar por las vías aéreas, esta zona es la más afectada en este caso, ¿no? Y también podemos hacer, como hemos dicho, pruebas de laboratorio como son el análisis de Puto, la PCR, recuentos de glóbulos blancos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen A, vemos que se ve patrón de vidrio esmerilado nodular, ¿no? Patrón de vidrio esmerilado nodular aquí, y aquí en la imagen B también vemos vemos regiones o consolidaciones cerca de la parte broncovascular, ¿no? Si hablamos ahora de la vasculitis y hemorragia pulmonar, debemos decir que esta afecta generalmente a la parénquima, mira, la parénquima, y que se ha dado o se ha asociado muchas veces con las ANCA, ¿no? Con las ANCA, aquí puede leer por acá, ¿no? Ahora, la afectación se da
en múltiples órganos, no solamente en el pulmón, sino también riñón, corazón, etcétera, ¿no? Y también a veces se encuentra hemosiderosis pulmonar idiopática en estas pacientes, ¿no? Ahora, el diagnóstico, a veces encontramos múltiples nódulos y masas, ¿no? Como vemos aquí, múltiples nódulos y masas en algunos casos, y la asociación peribroncovascular solamente se da un 41%, en un 41% solamente es esta asociación, ¿no? Algunas cosas más como adenopatía y otras cosas más, ¿no? Ahora, aquí en la imagen podemos ver, por ejemplo, de que en la imagen hay varias áreas de vidrio esmerilado, mira, áreas de vidrio esmerilado, varias, y áreas focales parchadas también, ¿no? Áreas focales parchadas. En la imagen B también vemos áreas focales de consolidación parchadas también, ¿no? Cuando hablamos de la neumonía eosinofílica, se llama eosinofílica porque va a encontrarse una eosinofilia periférica, ¿no? Esta se puede dividir en idiopática y en secundaria. La idiopática, a su vez, podríamos diferenciarla en simple, aguda y crónica, ¿no? La simple es transitoria y se manifiesta simplemente con opacidades focales que son pasajeras y mal definidas, mientras que la aguda se llama así porque tiene una presentación aguda más que todo, ¿no? Y es o refleja un daño alveolar difuso y opacidades difusas en vidrio esmerilado también. Mientras que la crónica se dan consolidaciones o se ven consolidaciones predominantemente periféricas en la TC, ¿no? Se manifiesta también como opacidades nodulares en el espacio aéreo y en un 9.3%, o sea, muy bajo, tiene una lesión peribronquial, ¿no? Peribronquial, aquí está. Peribronquial solamente un 9.3%. También puede haber derrames, pero muy poco, un 10%, ¿no? Aquí se ve un ejemplo de la crónica, de la idiopática crónica, y se ve que hay una consolidación cerca de la parte bronquial, ¿no? Cerca del ilio también, periliar, podríamos decirlo. Ahora, cuando hablamos de la sarcoidosis, debemos decir que es una enfermedad granulomatosa que puede afectar pulmones y otros órganos y que aparece con un gran número de pequeños nódulos, ¿no? De distribución perilinfática, por lo cual afecta principalmente a las regiones peribroncovascular y a la región subpleural, ¿no? La región subpleural. Ahora, ¿qué observamos aquí? Principalmente observamos opacidades consolidativas. Mira, opacidades consolidativas que, dada la afectación linfática de la enfermedad, suelen ser peribroncovasculares, ¿no? Mira, ves estas consolidaciones o opacidades cerca a la parte broncovascular, ¿no? Ahora, también hay que conocer algo llamado sarcoide alveolar. Cuando estos granulomas que son pequeños se unen, confluencian, se suman o convergen también, como vemos aquí, están comenzando a converger estos, forman las consolidaciones como tal, forman esas opacidades grandes, extensas. Es la unión, o estas opacidades son la unión de alguna vez lo que fueron granulomas, ¿no? Y también a veces podemos encontrar adenopatías simétricas y bilaterales, ¿no? Estos pacientes. Aquí vemos, ¿no? Este paciente que tiene opacidades peribroncovasculares, como hemos dicho, es normal aquí, y bueno, es normal en un paciente con sarcoidosis, ¿no? Y se ve también aquí el aspecto de que están confluyendo los granulomas, ¿no? Ahora, cuando hablamos del sarcoma de Kaposi, debemos decir que es una neoplasia, ¿no? Es una neoplasia que causa por el virus del herpes 8 humano, ¿no? Y recordamos que el virus del herpes tiene un tropismo sobre las células epiteliales, ¿no? Se puede dar generalmente en pacientes con VIH, pero también en pacientes que no lo tienen. La clasificación es clásica, que se da principalmente o se relaciona con adenopatías, endémica en personas de 20 y 30 años, no endémica en varones sobre todo, y que está más localizada en la piel, ¿no? Nosotros sabemos que tiene manifestaciones cutáneas y orales, ¿no? Pero también manifestaciones a nivel pulmonar, ¿no? Por ejemplo, los hallazgos radiográficos se clasifican en tres estadios, ¿no? Cuando encontramos manguito peribronquial aislado, estadio 1. Cuando encontramos pequeños nódulos, estadio 2. Cuando encontramos grandes nódulos o áreas de conciliación, estadio 3, ¿no? Y como te dije, tiene gran relevancia la zona broncoalveolar. Mira aquí como la zona peribroncoalveolar vemos unas pequeñas consolidaciones, ¿no? También es frecuente ver nódulos y con menor frecuencia las masas, ¿no? Aquí también, ¿no? Aquí también vemos masas peribroncoalveolar y también engrosamiento de las tabiques, ¿no? Por último, en el enfoque diagnóstico debemos decir que lo que encontramos en el TC, como pueden ser, por ejemplo, consolidaciones peribroncovasculares o nódulos o opacidades nodulares, etcétera, junto a la duración de los síntomas, nos va a orientar a dividir en dos grupos, ¿no? En agudo y subagudo crónico. Los agudos nos disminuyen la cantidad de posibilidades y los crónicos también, ¿no? Para hacer un diagnóstico diferencial. Aquí ya se le aplica otros tipos de análisis, ¿no? Como laboratoriales, clínicos, etcétera, ¿no? También es importante decir algunas consideraciones de diagnóstico, ¿no? Algunas manifestaciones están relacionadas con un tipo exacto de patología. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Somos